Doy primeramente gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia, por permitir que tengamos el honor y el privilegio de poder escudriñar sus escrituras. Y quiero, antes de comenzar, elevar esta oración. Padre, Dios Todopoderoso, tú, el Creador de los cielos, de la tierra, de los mares en su gran inmensidad y de todos los que en ellos habitamos. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti para agradecerte y rogar por tu misericordia. Te agradecemos porque por tu sacrificio podemos venir confiados delante del trono de la gracia, sin temor porque sabemos que tú nos has justificado delante de Dios. Ya has pagado el precio y no nos has comprado ni con oro ni plata, ni cosas corruptibles, sino con tu preciosa sangre. Te pido en esta mañana que seas tú y tu Santo Espíritu ministrando a todos y cada uno de nosotros. Que abras el entendimiento de tu pueblo para poder comprender tus escrituras. Sabemos que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de tu evangelio ni la gloria de Cristo. Y también sabemos que la predicación expositiva de tu palabra es el único medio que has decretado para que tus ovejas puedan renacer a una esperanza viva de entre los muertos. Por eso, mi Señor, te pido que sea tu palabra predicada en esta mañana. Yo solamente soy un vaso de barro en el cual, por tu misericordia, has colocado el tesoro maravilloso de tu evangelio. Solo soy el canal para que tu palabra sea sembrada. Tú mismo darás el crecimiento. Te bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, para tu honra y para tu gloria. Amén. Bueno, después de ver y escuchar todas las noticias, los comentarios y de tanta información de aquí para allá, de países y gobernantes, sobre los hechos que acontecieron en nuestro hermano país de Venezuela, y viendo cómo el mundo tenía gran expectativa por los resultados de esta jornada de elecciones, quiero hacer dos comentarios. El primero es que como hijos de Dios, sin importar lo que dicen los medios de comunicación, los videos que surcan y atiborran las redes sociales de tanta y tanta especulación, pese a toda la información de odio, de venganza, de miedo y de cualquier situación que allí se presente, debemos estar seguros, mis hermanos, que nada toma a Dios por sorpresa. Lo que pasa en Venezuela, para tranquilidad de nuestros hermanos, no solamente es del conocimiento previo de Dios, sino que todo está bajo su control y dirección. Es necesario recordar que todo sentimiento nuestro debe ser de esperanza, de seguridad, de gozo, de certeza, de tranquilidad y de mucha, pero mucha fe. Y esa parte fundamental, sin importar lo que pase a nuestro alrededor, se llama Dios es soberano. No debemos olvidar esto, mis hermanos. Dios es soberano y nada está por fuera de su poder, de su autoridad y de su reino. Aunque los pasajes con los que vamos a comenzar el día de hoy no son el texto base que vamos a tener en consideración, es muy importante que tengamos en mente durante todo el día y, si es posible, toda la vida, la reflexión y el mensaje de estos. Nuestro primer texto está ubicado en el libro de Génesis capítulo 45. Todos conocemos la historia de José, hijo de Jacob, a quienes sus hermanos le envidiaban a tal punto de intentar asesinarlo, venderlo como esclavo a Egipto, comprado por Potifar y luego injuriado por su esposa, enviado a la cárcel. Allí interpreta los sueños de dos presos. Los dos se cumplen, uno con un resultado no muy favorable para el panadero de Faraón. Y aunque parecía que el copero del rey se había olvidado de José, 2 años después Dios da 2 sueños a Faraón. José los interpreta, estos sueños empiezan a cumplirse y José es puesto como gobernador y segundo al mando de todo Egipto. Solo Faraón tenía más poder que José. Y en el cumplimiento de los sueños llegan a José por obligación y hambre sus hermanos, quienes son la representación de todo un pueblo necesitado y cansado. Ya sabemos cómo José, de una manera inteligente, hace para que todos sus hermanos estén delante de él, y es allí donde comienza nuestro texto. Génesis capítulo 45, versículos de 4 al 9. Y José dijo a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto.
Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa, y subid a donde mi padre, y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Esta historia tiene algo maravilloso que sin duda puede pasar por desapercibido, y es que Dios había contemplado que todo eso sucediera para que su pueblo Israel no muriera de hambre y desapareciera de la faz de la tierra. Me encanta como lo dice el versículo 8. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Fue Dios quien puso a José allí. No fue el destino, ni la suerte, ni sus pensamientos positivos. José no frotaba su sien todas las mañanas repitiéndose, José, tú puedes, nada es imposible, yes, you can. Piensa positivo y todas las buenas energías se alinearán para que tus pensamientos se hagan realidad. No, señor. Si alguno de nosotros ha pensado en cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar, o si las hemos escuchado, que creo yo se oyen todos los días, pues es importante que sepamos y tengamos totalmente claro lo siguiente. Jehová ha establecido en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Salmo capítulo 103, versículo 19. Y por si las dudas, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, capítulo 1. Ya vimos el primer ejemplo de la soberanía de Dios en la vida de José, y que gracias a lo que Dios hizo a través de él, se salvó todo un pueblo. Es decir, Dios usó a José para salvar a todo un pueblo. Vamos a un segundo ejemplo de la soberanía de Dios y su control sobre todo. Éxodo capítulo 3. Ahora les voy a contar un misterio bíblico maravilloso. Y es que Éxodo, capítulo 3, está después de Génesis, capítulo 45. Bueno, ustedes dirán, ¿pero por qué es importante? Porque por causa de José, Dios llevó a Israel a Egipto, y esto fue para bendición y salvación. Si Jacob y todos los suyos no hubiesen ido a Egipto por causa de las hambrunas, la historia sería otra. ¿Ustedes se imaginan qué habría pasado si Judá, hermano de José, hubiese muerto por las hambrunas, o si otro pueblo por robarles en esa situación de escasez hubiese atacado y asesinado a Judá? En principio, la genealogía de Cristo que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 1 sería otra. Y de allí todas las profecías de la tribu no se habrían cumplido. Ahora vamos a la importancia de que Génesis 45 esté antes de Éxodo capítulo 3. La importancia es esta. Dios lleva, por causa de José, a Israel a Egipto, puntualmente al valle de Gosén, como hombres libres, pero dentro de los 400 años que allí estuvieron, en algún momento Egipto hace esclavo al pueblo de Israel. Y ahora Dios llama a un personaje para que vaya a Egipto y lo libere. Moisés sería el encargado de hacer este trabajo. Pero recordemos que Moisés nació en Egipto y fue criado como egipcio, no como hebreo. Fue criado como hijo de la hija de Faraón, bajo sus mismas costumbres. Él no fue esclavo. Él tenía todos los derechos y privilegios que podía tener el nieto de Faraón. Con todos y sus privilegios, fue Dios quien puso en su corazón aquel día el defender a uno de los suyos. Es decir, a un hebreo que estaba siendo golpeado por un egipcio, y no solo lo defendió, sino que Moisés asesinó al egipcio. Por causa de ello, tuvo que huir y vivir en tierra de Madián, y allí Dios en persona le llama. Sabemos que Moisés le puso 1000 excusas a Dios para salirse de eso. Soy prófugo de Egipto, soy asesino, soy tartamudo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, en su llamado Dios le hace una revelación que pareciera no muy alentadora. Vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 19. Mas yo sé, aquí le está hablando Jehová a Moisés, que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. O sea, Moisés no ha comenzado ni siquiera a procesar el llamado de Dios que le está haciendo, y ya Dios le dice de entrada que Faraón no los dejaría ir.
¿Es que acaso Dios es profeta? No, en ninguna manera. Solo que Dios mismo endurecería el corazón de Faraón. Nadie más, él mismo. ¿Y por qué? Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Bueno, pero alguien podría decir que allí en el versículo 19 no dice que Dios sería el que le diría a Faraón que no deje ir al pueblo de Israel, sino que él solo sabía que el Faraón no los dejaría ir. Y podríamos dejar a Dios en el papel de un agorero o simplemente un adivino, ¿cierto? Pero para que sea el mismo Señor quien nos cuente qué significa la palabra yo sé, les pido que vayamos al libro de Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Versículo 4. Fue el mismo Jehová quien lo hizo. Ahora veamos el versículo 8 de este mismo capítulo. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Jehová endureció el corazón de Faraón, quien daba las órdenes. Todo el ejército se movía por las órdenes de Faraón. Pero ¿acaso una persona, por más lealtad y por más promesas que de servicio a un rey, al ver el mar abierto en dos, no pararía a ver que eso era más que sobrenatural y tendría temor, deteniéndose no solo a contemplar lo que sus ojos estaban viendo, sino que el pánico le obligaría a parar y a decir ¿qué es esto? Es decir, cualquier soldado, por más leal que le sea a su general, no se metería nunca en una grieta y mucho menos en medio de dos paredes de agua cuya altura podría ser de más de 100 metros de altura. Pues para que veamos la soberanía de Dios sobre cualquier autoridad, por favor vamos al versículo 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vemos que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también el de todos los pertenecientes a la guardia de Faraón y a todos sus soldados, todo su ejército. ¿Y cómo se glorificó Dios? Versículo 28 en adelante. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros a la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios es soberano. Faraón posiblemente era la autoridad más poderosa de ese tiempo, y Dios tomó esa autoridad para mostrarle a su pueblo que por encima de él no hay nadie y que él puede hacer lo que él quiera. Dios es soberano sobre toda autoridad, pero no solamente soberano sobre ellas, sino que él mismo es quien las pone. Y ni hablar del rey más temido e importante que ha existido. El rey de los caldeos, de cuya tierra salió Abraham. Recordemos que Abraham salió de la tierra de Ur de los caldeos, la cual muchos años después se extendería por toda Mesopotamia y adoptaría el nombre de Babilonia. Su rey, Nabucodonosor, quien destruyó la ciudad de Jerusalén y con ella el templo de Jehová construido por el rey Salomón, este rey sitió Jerusalén por casi 30 meses. Destruyó la ciudad y en este asedio murieron más de 1 millón de judíos y fueron llevados presos al menos 72.000 israelitas a Babilonia. Entre ellos 4 jóvenes, Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, quienes después, en manifestación de autoridad, el jefe de los eunucos del rey les cambió su nombre por a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Estos jóvenes por 3 años fueron instruidos en todas las costumbres, tradiciones, lengua y estudios para ser sacerdotes y magos del rey. Conocemos la historia de la petición del cambio de la comida del rey por agua y legumbres, conocemos la historia del horno de fuego y la historia del foso de los leones, y que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y después de consultarlo con todos sus sabios nadie le supo dar respuesta. Así que ordenó, y miren el poder que tenía Nabucodonosor, ordenó que todos sus consejeros, magos, adivinos y consultores fueran asesinados porque ninguno pudo decirle nada acerca de su sueño. Pero Daniel oró al Dios del cielo, y el Señor reveló por sueños a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Gracias a ello, Daniel fue nombrado el jefe de todos los magos. Capítulo 4 del libro de Daniel. ¿Ven aquí algún parecido con la historia de José? Daniel también llegó a Babilonia como esclavo, y por gracia de Dios interpretó los sueños del rey que le habían sacado de la esclavitud, y Dios le puso como jefe de todos los magos del rey, es decir, el segundo de Babilonia, después de Nabucodonosor. Pero al igual que con la historia de José, no estamos aquí para ver la gloria que Dios puso en ellos, sino la soberanía de Dios sobre toda autoridad. Y el texto base de este mensaje es el capítulo 4 del libro de Daniel, completo. Me gustaría que ustedes lo leyeran si pueden cuando termine este mensaje, porque este capítulo es una carta escrita por el mismo rey Nabucodonosor. Vamos a mirarlo por partes para que se entienda el contexto de la carta. Comienza en el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Este primer versículo denota que el mismo rey le escribe a todos los pueblos que moran en la tierra. Si tú moras en la tierra, pues Nabucodonosor te escribió a ti y a mí. Vean este primer versículo. Un rey pagano escribiendo una carta como las epístolas del apóstol Pablo. He aquí, este rey fue el responsable de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo de Jehová, de la muerte de más de 1 millón de judíos y la esclavitud de miles de ellos. Y como si fuera la carta del apóstol Pablo a los Corintios, escribe: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¡Wow! El cambio que tuvo este hombre fue impresionante. ¿Y por qué el cambio? Bueno, versículo 2. Conviene, aquí sigue hablando Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Del versículo 10 hasta el versículo 18, Nabucodonosor le cuenta a Daniel su sueño y les pido que lo lean en sus casas, y retomamos en el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que el mal te quieren. En pocas palabras, la revelación de tu sueño, oh rey, será de alegría para tus enemigos y todos aquellos que desean tu mal. El árbol eres tú mismo, oh rey, y te vendrán cosas peores, pero el Señor guardará tu reino cuando se cumplan los tiempos que Dios tiene para tu castigo. Pero Daniel mismo le dijo al rey lo que tenía que hacer. En el versículo 27,
Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, le está diciendo Daniel. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero como dice el refrán popular, al rey este consejo le entró por un oído y le salió por el otro. No pasó un año, cuando el rey dijo para sí mismo, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres de la tierra te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Pero el final de esta carta es más glorioso no por lo que le aconteció a Nabucodonosor, sino por las manifestaciones que hizo el rey más importante sobre toda la tierra. Versículo 24, mas al fin del tiempo, es decir, después de 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Después de esto podemos entender por qué la carta comienza con Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Vemos cómo ahora el rey reconoce que todo lo que tiene le es dado y lo que ha tenido le es añadido. Nada de lo que es y lo que tiene lo considera ya como su gloria, sino que es dado por misericordia. Este pasaje se entiende aún mejor a la luz de 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Por qué? Está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¡Wow! Mis hermanos, Dios es soberano y Señor de todo y sobre todos. No existe ningún gobierno sobre la tierra que no haya venido y puesto por Dios. Con estos versículos termino. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Daniel capítulo 2 versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Salmo capítulo 72 versículo 11. Todos los reyes de la tierra se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Dios es soberano sobre todo gobierno. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, no tengo más que palabras de gratitud. Gracias por hacer tu palabra tan clara, sencilla y maravillosa. Señor, te rogamos porque nuestros hermanos venezolanos reciban por tu palabra consuelo, gozo y esperanza. Tú eres soberano sobre todos los reinos de la tierra, sobre todo gobierno. Te damos gracias porque aunque no veamos o entendamos en este momento qué va a suceder con este hermano país, sabemos que tú tienes el control. Que harás lo que tu voluntad y gloria tengan para el cumplimiento de tu palabra en la cual hay vida y vida en abundancia. Te doy gracias por habernos santificado en tu Hijo, por guardarnos del mundo, por perdonar nuestros pecados y por recibirnos por el Espíritu de adopción, por el cual podemos clamar Abba Padre. Gracias, mi Señor, por tu gracia, por tu misericordia y tu salvación.
Gracias por poner en vasos de barro este tesoro maravilloso de tu Evangelio, por el honor y el privilegio de comprender tus Escrituras. Te pido que este mensaje llegue a todas las personas que necesitan de tu Evangelio, a toda cultura, lengua y nación. Te doy gracias por el privilegio de permitirme compartir y llevar este mensaje de salvación a todo aquel que cree. Te pido por aquellos que aún duermen. Te pido que escuchen pronto tu voz y te sigan. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo y mi Señor Jesucristo, para su honra y para su gloria. Amén y amén.